Buenas tardes, repetimos. Es una satisfacción el que nos podamos encontrar aquí en el Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid para una celebración de este tipo, de carácter musical, cultural y asturianista. Y estamos muy contentos de veros. Muchos sois habituales, venís con muchísima frecuencia, es una gran satisfacción que estéis bien, y otros pues venís menos en función de vuestras posibilidades, pero queremos que contéis con nosotros siempre que sea posible. Esta, como decimos habitualmente y también por escrito, ya lo hemos convertido en cierto modo en uno de nuestros eslóganes, es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Por tanto, aquí tenéis vuestra casa. Y además hemos estrenado página web. Esto lo comento para invitaros a que consultéis esa página. Una página manifiestamente mejorada respecto a la que teníamos, donde había muchísima información y de tanta información se quedó colapsada, es que se bloqueaba, te metías y no podías avanzar. Ahora ya sí, se han solucionado esos problemas técnicos, de manera que estamos muy contentos. Y estamos muy contentos en particular por este acto que como figura del programa, pues lleva por título 30 años de cultura asturiana en una obra sinfónica, Asturias Sinfonía Natural, de manera que muy agradecidos por la organización del mismo y bueno, por congregarnos y por traernos parte significativa de nuestra cultura y de nuestra música. Además, el acto lo van a protagonizar dos personas con mucha relevancia. Por un lado, Juan Carlos Casimiro, que es compositor ya de larga trayectoria y fecunda también, y por otro, nuestro director gaitero, Gonzalo Fernández Ruiz de Zuazo. Yo me voy a limitar a hacer esta introducción, que es un honor y un placer, pero la presentación propiamente dicha la va a hacer Gonzalo, que es en lo que habíamos quedado. Entonces, por mi parte nada más, que disfrutéis mucho, porque va a ser un acto misturado con explicaciones, con una parte instructiva muy relevante, pero también muy motivadora, y esta motivación se va a acrecentar con alguna interpretación musical, ¿verdad? De manera que nada más, muchas gracias, Casimiro, ha sido un placer conocerte y esperamos contar contigo siempre, y por supuesto también con Gonzalo. Gracias a los dos y gracias a todos por vuestra presencia. Buenas tardes a todos. Bueno, esta tarde les ofrecemos un acto en el que se pretenden exponer algunos elementos de la cultura asturiana a través de un modo de expresión único como es la música. Por ello, contamos con el compositor Juan Carlos Casimiro, que en sus 30 años de experiencia musical ha recurrido en buena medida a la cultura popular de Asturias como medio de inspiración sobre el que componer buena parte de su obra. Un claro ejemplo de esta experiencia es la obra sinfónica Asturias Sinfonía Natural, de la que les hablaremos hoy en este encuentro. Juan Carlos nos irá narrando cómo ha sido este vínculo entre música y cultura a lo largo de sus 30 años de experiencia, y para ello nos ofrecerá un discurso musical con apoyo de materiales audiovisuales y breves interpretaciones a la gaita a modo de ejemplos musicales, de las que me ocuparé yo. Además, y como última parte del acto, un servidor compartirá con ustedes un punto de vista sobre el modo en que algunos elementos representativos de la cultura asturiana se hacen visibles en esta obra a través de un breve análisis musical. Pero antes de empezar, haremos una breve presentación biográfica de Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos Casimiro, compositor, fue jefe del Departamento de Composición del Conservatorio Profesional de Música de Gijón durante aproximadamente unas 2 décadas. Ha participado en numerosas producciones musicales de teatro, cine y televisión. Destaca su colaboración con el director de cine Rubinstein, cosechando más de 30 premios y supera las 300 nominaciones internacionales en su trilogía Luz y Oscuridad. Conviene remarcar las participaciones en el New Filmmakers Film Festival de Los Ángeles con sus cortometrajes Tin y Tina y Bailaora. Este último nominado a los premios Forqué y los Goya de la Academia Española de Cinematografía.
Entre otros, también hay que poner el acento en sus éxitos sinfónico-corales, Asturias, Sinfonía Natural, Danza Prima o El viento que nos lleva. Y añadamos los más recientes éxitos de crítica y público, los musicales El Señor de los Dragones y El Tesoro de Baba Yaga. En la actualidad desarrolla una múltiple actividad como conferenciante, compositor y arreglista, además de escritor de libros de ayuda para músicos, entre los que se encuentra 7 claves para vivir de la música, número 1 en ventas de Amazon. Sin duda considero que este acto asturiano, este centro asturiano, es un lugar propicio para hacer esta presentación. Pues nuestro invitado ya estuvo presente allá por los años 90, bueno, vino un cuarteto de cuerdas a interpretar lo que fue en un primer momento parte o lo que fue la raíz de lo que es esta obra Asturias Sinfonía Natural. Entonces, qué mejor lugar para presentar hoy, después de 30 años, este germen pequeñín que hoy es pues una gran obra sinfónica basada en la música asturiana. Al final vamos a abrir una ronda de preguntas al final del acto para que podáis dar vuestra opinión y preguntar lo que queráis. ¿A qué suena Asturias? Suena a mar, a olas, al viento entre los árboles. Asturias suena a gaita, a danzas ancestrales junto al fuego, a jorisha bajo el sol. Suena el eco de sus voces heroicas, a las sirenas de los barcos navegando a lejanos puertos. Suena al agua que corre entre la hierba, a la lluvia resbalando por sus piedras históricas, a susurros de los trasgos y las llanas en los bosques. Los sonidos de Asturias son una sinfonía natural, son la banda sonora de Asturias. Cedemos la palabra a Juan Carlos. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente, señoras y señores. Especial gracias a Gonzalo por esta curiosa circunstancia que nos reúne aquí. Hace 31 años pues no me imaginaba ni que iba a ser músico siquiera. Yo era electricista y mi vida se torció de alguna forma. Justamente el 1 de octubre cumplí 30 años, vamos a decir, de compositor oficial. Entonces, supongo que a ustedes lo que les interesará saber cómo compone un compositor una obra y tiene la osadía de llamarlo Asturias Sinfonía Natural. ¿A alguno le interesa saber un poco? Sí, muchas gracias. Entonces, con su permiso, les voy a contar qué es lo que pasa con Asturias Sinfonía Natural. Mi experiencia de Asturias siempre ha sido algo muy motivador, siempre ha sido cautivador, siempre ha sido una historia de amor. Lo primero, que soy compositor gracias a Asturias. Si no hubiera existido Asturias, yo nunca jamás habría sido compositor. Porque cuando yo llegué a Asturias no tenía ni idea de cómo se componía. Pero mi experiencia musical, mi experiencia vital, siempre me ha empujado a la composición, porque tenía que ser capaz
de todo aquello que iba absorbiendo de Asturias, dejarlo para que otros, de una manera u otra, pudieran sentir eso mismo que yo sentía. Por eso, Gonzalo y yo queríamos dar un homenaje a uno de los grandes periodistas, desgraciadamente, a Aurelio Argel, nos dejó, pero él, yo lo conocí, se me están poniendo los pelos de punta, lo conocí, y era un profundo defensor de todo lo que tenía que ver con Asturias. Muchas veces hablábamos, oye Casimiro, esto de la música, esto de la sinfónica, esto tienes que llevarlo hasta donde puedas. Y efectivamente, Aurelio, por eso estamos aquí, porque vamos a llevarlo hasta lo más lejos que podamos. Y para eso les voy a pedir a ustedes ayuda, para que podamos llevar a Asturias, aunque solamente sea en versión musical, puesto que físicamente no vamos a poder, lo más lejos posible. Me gustaría que escucharan cuál fue el sentimiento que tenía Aurelio Argel cuando hablábamos de este proyecto de Asturias Sinfonía Natural. Vamos a leer este texto en asturiano, tal cual lo escribió Aurelio, a ver qué tal. Y dice así, el título del artículo es El sentimiento musical de Asturias en la Sinfonía Natural de Juan Carlos Casimiro. El compositor resulta sones tradicionales con tratamiento propio. El pernomado compositor Juan Carlos Casimiro viene de editar Asturias Sinfonía Natural, que a esta hora a la sopa solera y venada obra a Llugá va contra ya los escenarios llariegos. Este compositor y profesor madrilano trata de espellar en partituras y fechura per clara d'ese sobres el sentimiento que Asturias y ufierta pero añoñao d'un folclore en lleno de retientos tópicos y mansos nos que lle fácil cayer. Imaginación y creatividad siempre apegares al so cinematográfico que tanto y presta al autor. A través de música sinfónica y orquestal, compatibles de transmitir ese sentimiento en el que Juan Carlos Casimiro resulta con tratamiento propio el folk y los sones tradicionales de Asturias. Asturias Sinfonía Natural surde para romper cierto allancamiento necesario por otras obligaciones profesionales, rescatando y revistando de ellas composiciones inéditas con ilusión, de manera independiente y favorables de ser representadas por la propia orquesta que conformen el medio centenar de músicos e instrumentistas participantes, los coros, la gaita de Flavio Rodríguez Benito como elemento orquestal natural y la voz de la soprano Inmaculada Laín. Esta sinfonía natural bien separada en 4 estalles que afonden con la música en las manifestaciones sociales, arte y historia de la tierra asturiana y los modos de vivir de la xente asturiano desde siempre. Asina, la obra inicia con la obertura en re mayor, tirando para mar, donde Asturias posa la huellada porque da la vida. La segunda parte va a la mina, la matriz de la tierra asturiana, poema sinfónico, fantasía minera, llega con el envoltorio de Santa Bárbara Bendita, para retratar la indisolubilidad de un binomio, mina-Asturias. Treno, lamento por la ausencia, tercera parte de la sinfonía, atrilla el valor de la tradición con nuevo grave de una melodía, la marcha de Antón el Neño, en llena de quexume y clamín. El remate llega con el cantar de la tierra asturiana, panegírico, canción de la tierra. Sostiéntase en una igua del himno de Asturias, complejo y completo, como idea que rondaba el autor desde va contallado, cuando le encargaron una obra desde la Federación Asturiana de Concellos para conmemorar el 25º aniversario de los ayuntamientos democráticos. Muchas gracias. ¿Por qué Asturias Sinfonía Natural? Esto es un proceso de elaboración que va a tardar bastante tiempo y para llegar a eso vamos a empezar desde el principio.
¿Cuáles son los antecedentes? Los antecedentes es que me encuentro aprendiendo a componer y tenía que reflejar lo que era Asturias, pero había que adquirir la técnica. Entonces estaba estudiando y por otro lado estaba también enseñando. Empezamos por una obra que se llama El Tríptico Asturiano. Estamos hablando de los años 1996-97. ¿Cómo surge el Tríptico Asturiano? ¿Cómo surge el Tríptico Asturiano? Pues surge de una manera un poco ingenua, pero a mí me llama la atención que el Tríptico Asturiano, curiosamente, es la obra que eligió. Por eso te doy muchas gracias por haber elegido esta pieza para su trabajo de la universidad. Entonces, el primer sorprendido de que me dijera Gonzalo que quería hacer un trabajo sobre una obra mía en la que yo estaba poniendo todo mi impulso, pues me llenó de satisfacción y empecé a ver que a lo mejor sí que tenía sentido aquello que habíamos estado trabajando. Esta obra se grabó en un disco que lo patrocinó la empresa Dupont, y lo que yo trataba aquí era de reflejar tres elementos míticos asturianos, que son la seana, el nubero y los trasgos. Pero la composición de esta obra no se hizo de una manera tópica, no se hizo de una manera, vamos a decir, al uso. Por eso, mejor luego lo va a explicar Gonzalo cómo se escribió. Ahora, sí que es cierto que fue una de las primeras obras que yo tuve el honor de poder hacer, porque además fue un encargo para la orquesta Juliana Orbón, y se estrenó en Pola de Elena, en la iglesia de Pola de Elena, allá por el 96. Luego se grabó un disco en el 97. Y no estoy seguro, pero creo que un cuarteto hizo una versión en esos años, aquí, precisamente en el Centro Asturiano de Madrid, que lo traía José María Martínez, alias Chema, que fuera director del Conservatorio de Avilés durante muchísimo tiempo. Después pasaremos a ver los elementos técnicos de la composición de la obra. Posteriormente, hicimos unos escarceos y tuve la suerte de contar con el que actualmente es el director de la Ópera de Oviedo, Celestino Varela, y tuvimos la suerte de hacer la primera obra sinfónica que fueron las bodas de Caná. Para mi sorpresa, fue una obra que tuvo muchísimo éxito, como vemos en estos archivos recuperados de la prensa. Entonces, bueno, pues yo dije, pues nada, vamos a seguir trabajando y a seguir complicando la música. Uno de mis proyectos más queridos es la danza prima. ¿Por qué? Cuando María José, mi mujer, y yo llegamos a Asturias, llegamos un 15 de agosto del año 1992. Y curiosamente nos encontramos con gente que estaba en la playa. A mí eso me sorprendió mucho. Una letanía, una canción así repetitiva, que se danzaba de una forma muy rarísima. Para mí era una forma rarísima. Entonces yo tuve mucha curiosidad, se me quedó el soniquete aquello allí en la cabeza. Estamos hablando de mucho tiempo, pasó mucho tiempo, pero yo siempre he querido hacer un homenaje a Asturias con una de las danzas que después estudié, que no tiene nada que envidiar a ninguna danza del mundo. O sea, en España, en Asturias tenemos de todo, tenemos lo mejor. Incluso esta obra la escucharon algunos de los premios Príncipe de Asturias
y se quedaron impresionados. Lo vamos a escuchar un poquito. La obra, esto que han escuchado son los 3 últimos minutos de la obra, una obra de 20 minutos que trabaja Asturias en las 3 vertientes que yo entiendo. Una la histórica, otra la social y otra la cósmica. Para mí Asturias reúne en toda su historia, reúne un mensaje a la humanidad. Ese canto final de venga la luz del alba es precisamente en el año 2001 cuando yo entendía que Asturias tenía mucho que decir. Y tenía que decir al mundo entero que vamos a danzar todos una danza prima, colectiva, para conseguir la paz universal. Porque esos elementos están en Asturias. Quizá en otro momento a lo mejor sería interesante profundizar más, pero no quiero desviarnos del tema de la cuestión de hoy, que sería el estudio de Gonzalo de lo del tríptico. A partir de ese estreno, sí que es cierto que, bueno, parecía que ya podíamos manejar los coros, parecía que podíamos manejar la orquesta, ya sabíamos manejar a un solista, entonces ya teníamos unas técnicas que ya nos iban dejando ampliar nuestros horizontes, pero todavía había que ampliar más y había que empezar a trabajar con grupos de folk, había que empezar a conocer a gente de los espectáculos, pues, a gente de un sinfín de
combinaciones diversas, pues para impregnarme bien de todo lo que la música asturiana nos daba. Y con esto estuvimos trabajando, pues en este caso fue el espectáculo de Buscando el Norte. Sí. Empecé a trabajar con la gaita, empecé a trabajar con gaita y algunos instrumentos, un poco más. Hicimos el espectáculo de Buscando el Norte, que se hizo en la Plaza Mayor de Gijón, año 2003, y ahí de alguna forma empezamos a concebir que había que hacer algo realmente grande, algo realmente poderoso. Pero claro, cuando empiezas a hacer cosas, la gente te va conociendo, pues hay un momento en que las cosas se ponen difíciles, te ponen a prueba. Y ahora le voy a pedir aquí al maestro que nos toque el chiringuelo, porque en este momento, en la vida de un compositor, bueno, como en la vida de todo profesional, es cuando uno se la juega. Y yo le voy a pedir a alguien del público, si es tan amable, por favor, quiero su colaboración, que cronometre, por favor, lo que tarda en tocar el chiringuelo el maestro. ¿Alguien se presta, por favor? Cuando diga, ahí. ¿Otro? 46 segundos. Bien, el reto era que yo tenía que dejarlo en 20. Porque la marca que ustedes ahora reconocerán me llamó un mes de noviembre para que urgentemente les hiciera una música para ilustrar su anuncio de Navidad. Y el resultado fue esto que van a escuchar. Bueno, esto es lo que hicimos para la célebre marca Sidra Gaitero. Y esto realmente me motivó muchísimo porque dije, bueno, pues si a Sidra Gaitero les ha gustado tanto que lo dejaron, en vez de una temporada, lo dejaron 6 temporadas seguidas, porque dijeron, esto ha gustado tanto en las casas de toda España, que ahí, digo, pues hemos conseguido hacer algo bueno con la gaita. Por lo tanto, seguimos. Había que enfrentarse al reto importante realmente. ¿Y qué era? Poner de largo la gaita. Estamos en el año, con el viento que nos llevó al año 2007, en el que se plantea que la gaita tiene que ser parte del conservatorio. Pero claro, si la gaita tiene que ser parte del conservatorio, la gaita tiene que estar bien encajada con la música de una orquesta. La gaita tiene que pertenecer y tiene que estar revalidada con los instrumentos de una orquesta. Y eso era un reto que alguien se tenía que atrever a hacerlo, pero haciendo una obra que durase como una obra de los grandes maestros, como vamos a decir Mozart, Beethoven, como una sinfonía. Y entonces ahí es donde el maestro Hevia se atrevió a enfrentarse a una obra de hora y media. Obra de hora y media. Y les voy a invitar a que participen en un trocito de uno de los himnos que
resultó de esa obra. Fiestas de Asturias, fiestas de la naturaleza poderosa que tenemos en Asturias. Había que dejar ahí algo patente de música que reflejara la fuerza del fuego, aquello que celebramos con la danza prima, pero que nos colocara además dentro de ese arco atlántico que es el recorrido que hace esta obra, El viento que nos lleva, un marino Astur, entonces se llamaba Enol, que descubría y sufría y superaba los retos. Asturias sabe lo que es superar retos, sabe lo que es tener problemas y sabe lo que es salir adelante, y eso también sabe enseñarlo. Había una cosa que tenía como obligación, que al ser profesor no podía componer solo sin dejar nada en la música que pudiera ser estudiable. Porque ¿qué le explicaba yo a un alumno si la música mía no tenía nada que rascar desde el punto de vista docente? A mí eso siempre me ha obligado a buscar algo más, a poner algo más de valor. Yo siempre he dicho que hay dos tipos básicos de compositores. Uno, que es el empirista, aquel que hace lo que le gusta,
lo que prueba y le va saliendo, bien, estupendo, es fantástico. No hay nada mejor ni peor, pero también hay otros de los que yo he visto, vamos a decir un poco más el ejemplo, como puede ser Manuel de Falla, como puede ser Juan Sebastián Bach, como puede ser Beethoven, que son constructivistas. Es decir, que aparte de que su música suena y nos gusta, hay algo dentro que gente posteriormente podrá venir y encontrarlo. Yo tengo la gran suerte, y una vez más estoy agradecido a Gonzalo, que todavía no me he muerto, y Gonzalo ya ha encontrado ahí cosas que a lo mejor pueden ser explicadas desde el punto de vista de docencia. Y veremos hoy si eso tiene algún interés. Pero yo siempre he tenido la obligación moral de, como profesor, componer para que la música pueda ser explicada, no solamente porque oye, me gusta o no me gusta, sino que hay algo que porte esta música para que, como música asturiana, podamos decir que también aporta en su legado. Eso es algo que ustedes a lo mejor tienen que empezar a pensar si es así o no. Yo he hecho lo que he podido, más adelante veremos. Entonces, la parte docente ya me lleva a plantearme una composición realmente potente, que una vez que ya hemos tenido el conocimiento de la gaita, el conocimiento del folclore, el conocimiento de los temas, el conocimiento de la naturaleza de Asturias, entonces es cuando me dicen, pero es que no has hecho nunca una sinfonía. Y me dije, bueno, pues a lo mejor sí que tengo que hacer una sinfonía. Pero una sinfonía es un tipo de composición muy extendida, ya son palabras mayores, y que en la música occidental generalmente está compuesta para orquesta y con 4 movimientos, como mínimo. Entonces esos 4 movimientos, como había que explicarlo, teníamos que encontrar el sentido en Asturias. Y a mí se me ocurrió que la experiencia de Asturias me arrojaba 4 puntos cardinales de la cultura asturiana muy claros. La mar y Asturias son un todo, forman un todo, no se puede concebir Asturias sin la mar. Había que hacer algo que hiciera homenaje a la tierra, pero de una manera que fuera, como me dijo una compañera tristemente fallecida, algo que fuera un homenaje épico. Entonces vi que hay muchas cosas épicas en Asturias, pero si hay algo épico son los mineros. Esa lucha con la tierra, la mar, la tierra, hay que sacar, de ahí de esa tierra hay que sacar eso que tiene dentro. Entonces por eso hice una fantasía minera, pero como un poema sinfónico que me inspiré de alguna manera en los grandes poemas sinfónicos, como por ejemplo Debussy, Sumar y otros, por ejemplo Richard Strauss, etc. La muerte y el profundo sentimiento de la ausencia, precisamente porque muchos mueren, tanto en la mar como en la mina. Y yo encontré una melodía profundamente emocionante, que es la melodía de Antón Neñu. Antonio Neñu, sí. Y me enamoré de esa melodía y yo quise dedicar en esta fantasía sinfónica, dedicarle una parte a la muerte, pero una muerte de esperanza, una muerte de confianza en sí mismo. Y por eso está Treno, ese llanto esperanzado, porque seguimos y seguimos avanzando. Y por último, el amor a la tierra. Hay algo que es totalmente asumible en Asturias, es el amor que tienen los asturianos por su tierra. Yo no soy asturiano, ustedes me perdonarán, pero creo que sí que entiendo un poco el corazón de Asturias.
ese corazón de la Santina, ¿verdad? Podremos no ser, bueno, permítanme, podremos no ser religiosos, pero, amigo, hay cosas que no se tocan, ¿verdad? Eso son sagradas, son cosas sagradas. Asturias tiene muchas cosas sagradas. Tiene el oriente, que está sagrado, tiene la parte central que nos conecta con el universo, y tiene la parte occidental que nos conecta con los vaqueiros, con el sentimiento de lo que es la ganadería, el cultivo, el ir de la mar arriba, de la montaña a la mar. Todo eso, todo esto incluso vinieron a estudiarlo gente de fuera para ver si podían hacer la raza aria. Eso está en los vaqueros, el estudio está hecho de los vaqueros. Todo eso lo hemos estudiado y creíamos que ese amor a la tierra tenía que estar ahí como uno de los 4 elementos que constituyeran esa gran sinfonía. Aunque después le ampliamos para hacer un espectáculo global del que después hablaremos. Y ahora, por mi parte, yo les dejo ubicados en la parte técnica. Ahora, gracias a Gonzalo, vamos a poder conocer qué es lo que puede haber en una obra que tenga interés no solamente para lo que se escucha, sino para lo que se analiza desde la parte de los expertos. Un gran experto como Gonzalo ha encontrado algunas claves que a mí me ha sorprendido. Espero que a ustedes les haya sorprendido también, cuando lo hayan escuchado. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Juan Carlos. Pues el motivo de haber elegido concretamente esta obra, Asturias Sinfonía Natural, y más en concreto todavía, específicamente, el tríptico asturiano, como bien ha comentado Juan Carlos, para un trabajo de la asignatura de análisis musical en el máster de música española e hispanoamericana de la Universidad Complutense, pues fue no solo por el hecho de identificar melodías populares asturianas en esta obra, porque al fin y al cabo, pues si hacemos un breve estado de la cuestión de compositores y de obras que presentan elementos de la cultura asturiana a nivel melódico, hay muchos, desde números de zarzuela como Soanón de Moreno Torroba, La Picarra Molinera, El Gaitero de Gijón, hasta Rimski-Korsakov con su Capricho Español también incorpora elementos melódicos de la cultura asturiana y obras más actuales que pues, no voy a nombrar porque habría para un buen rato. No solo por ese detalle de las melodías, sino también porque incorpora, desde mi punto de vista, elementos a nivel semiótico que tratan de reflejar a Asturias a nivel intertextual. Vale. Bueno, Asturias Sinfonía Natural es una obra programática con varios movimientos, 4, como ha comentado Juan Carlos, aunque en el espectáculo tenía partes intermedias añadidas, como pudiera ser el tríptico asturiano, teniendo como, digamos, tema base en el que inspirarse la mitología asturiana con los personajes como la Sana, el Uberu y los Tragos en este orden. Y bueno, fue estrenada en Gijón en el año 2016 en el Teatro de la Laboral. ¿Vale? El objetivo de esta obra es ser representada dentro y fuera de la región a modo de espectáculo que dé un valor añadido al sector turístico y cultural del Principado, impulsando y promocionando la cultura y el patrimonio artístico asturianos. Bien. Como metodología en la que yo me he basado para abordar este breve análisis musical, me he basado en fuentes primarias y en fuentes secundarias. Las fuentes primarias que he utilizado serían las partituras de la obra que me facilitó Juan Carlos, que es para cuerdas, y materiales audiovisuales para poder fijarme en cómo suena esta música, no solo a nivel de lectura, sino percibirlo a nivel sonoro. Y fuentes secundarias que me han servido de mucha ayuda, como artículos de revistas y libros que tratan conceptos como la intertextualidad, que ahora les explicaré un poco en qué consiste porque es un poco complejo. Bueno, los objetivos
como ya he comentado antes, de este análisis son, por un lado, identificar ciertas melodías asturianas dentro de la obra, que ahora veremos, y además, como valor añadido, clasificar signos musicales desde un punto de vista semiótico, ¿vale? Bueno, como marco teórico, la intertextualidad, en resumen, ¿vale? Este concepto vendría a significar la relación entre un texto y otro, o llamémoslo texto, llamémoslo idea, llamémoslo concepto, pero no necesariamente desde el punto de vista literario, sino también desde la posibilidad de que dos conceptos de disciplinas diferentes establezcan un diálogo. En este caso, según la teoría de Gerard Genet, un teórico, partimos de una idea base a la que él llama hipotexto, que en nuestro caso vendría a ser la cultura asturiana como tal. A eso Genet lo llama hipotexto. Y después tendríamos un segundo texto o idea que sería el hipertexto, que en nuestro caso sería lo que es la obra musical. Del mismo modo, otro teórico que es Greimas lo llama de otro modo. El primer texto dado, o estas ideas, este campo semántico de la cultura asturiana, a él lo llama categorías semánticas, y el resultado de tomar esas categorías semánticas a la hora de componer sería el enunciado. En este caso, pues tenemos aquí el programa musical de Asturias Sinfonía Natural, que presentaría los enunciados, es decir, cada uno de los movimientos y de las partes de Asturias Sinfonía Natural serían esos enunciados. Como bien ha comentado Juan Carlos, tendríamos la obertura, cuyo enunciado sería el mar, es decir, nosotros nos basamos en las categorías semánticas del mar, sonidos que puedan representar al mar, bocinas de barcos, etc., y creamos, partiendo de esas categorías, el enunciado, que es la obertura en re mayor. Y del mismo modo con el resto de partes de la obra. La mina para el poema sinfónico, el cine para estas otras partes intermedias, la muerte para la marcha de Antonio el Leño, como ha comentado Juan Carlos antes, etc. Y yo en concreto he hecho el análisis, como he comentado ya, del tríptico asturiano, cuyas categorías semánticas estarían basadas en la mitología asturiana. Personajes de la Sana, personajes del Nubero y personajes del Trasgo, y un poco la naturaleza que los rodea. Lo que voy a tratar de explicar es cómo Juan Carlos, a través de la música, a través de los colores orquestales, a través de recursos compositivos, trata de reflejar estos semas o elementos naturales de Asturias. Para ello, lo que voy a hacer es, lo que he hecho ha sido recurrir a la teoría de los signos de Peirce, en el que, bueno, os leo lo que dice esta teoría. Dice que un signo o representamen es algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente. Es decir, nosotros escuchamos a lo mejor dentro de la obra un contrabajo, instrumento de cuerda grave, haciendo unos pichicatos en las cuerdas y demás, y interpretamos que puedan ser representados como gotas de agua. Otra persona quizás pueda hacer otra lectura, pero esta lectura de las gotas de agua sería válida, ¿vale? Este signo creado es lo que él llama el interpretante del primer signo, ¿vale? El signo está en lugar de algo, que es su objeto. Y tendríamos tres tipos de signos que hemos utilizado para el análisis, aunque habría más, pero a los que he recurrido para abordar el análisis serían los indicativos, icónicos y simbólicos. Los indicativos, resumidamente, vendrían a ser aquellos que representan la cultura directamente, a nivel melodías. De manera sencilla y para que se entienda serían esos.
como citas a melodías populares. Luego los icónicos serían estos que he comentado, de tratar de imitar de manera icónica pues, elementos de la naturaleza, como puedan ser imitación del viento, gotas de agua, sonido del agua moviéndose en la fuente, etc. Y los simbólicos, que funcionarían como leitmotivs. Es decir, ¿qué es un leitmotiv? Pues, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, cuando sale Darth Vader, la marcha imperial, cuando sale este personaje suena esa melodía. Bueno, pues en este caso va a haber unos leitmotivs de cada uno de los personajes, de la Sana por un lado, de el Nuberu por otro y de los Trasgos por otro. Entonces vais a ir escuchándolo cuando pongamos el vídeo, que se van percibiendo estos leitmotivs de cada personaje según avanza la obra. Así, a nivel teórico y como marco teórico, este sería un resumen muy resumido. Bien. Vale. Esta parte del espectáculo, Asturias Sinfonía Natural, es reciclado por el compositor, pues fue la primera obra que presentó en Asturias hacia 1998, como ya hemos comentado, y está formada por 3 piezas para cuerdas que tratan de describir la mitología asturiana, teniendo como enunciado, lo que hemos visto antes, o programa la vida de estos seres mitológicos asturianos en el siguiente orden: Sana, Nuberu y Trasgos. Esto es importante. Vale. Voy a tocar una melodía ahora. Es la melodía Carretera de Avilés. Está basada en una giraldilla asturiana. La popularizó el músico Baldomero Fernández y es el tema del que parte este tríptico. Vamos a escucharlo primero a la gaita y después vamos a ir apreciando cómo se desarrolla en la composición. Intervenido en él a nivel compositivo, ¿vale? Aunque Baldomero Fernández ya hiciera su propio arreglo, pero digamos este sería el tema más natural. Bien. Bueno, para la creación de este tríptico, Casimiro toma la melodía popular Carretera de Avilés, como ya os he comentado, a modo de cita expandida. ¿Qué significa esto? Significa que utiliza los motivos y temas de Carretera de Avilés, que es la que acabamos de escuchar, para recrear el ambiente mitológico asturiano de la Sana, del Nuberu y del Trasgu en ese orden. Y a su vez, el uso de Carretera de Avilés, según la teoría de Peirce, de los tipos de signos que hemos comentado antes, funcionaría como 2 tipos de signos. Por un lado, el de índice o indicativo, como melodía característica de la cultura asturiana, y como símbolo, es decir, como leitmotiv de estos personajes mitológicos. Bueno, y Juan Carlos nos va a explicar ahora en qué consiste el concepto de autogeneración motívica
Él lo define de una forma muy interesante, que es algo similar al concepto de cita expandida de López Cano, de Rubén López Cano, pero él tiene su propia forma de entenderlo y resulta muy interesante, nos lo explica. Me voy a poner ahí más cerca, de aquí me encuentro un poco lejos, me gusta más estar más cerca del público. ¿Cómo hacer que una melodía tan bonita, tan apasionante, suene a una llana? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo hago yo que cuando alguien escuche la obra sienta, vea, conozca las llanas, aunque no haya estado nunca en Asturias? Ese era el reto. Entonces, no sé por qué, se me ocurrió, dije, ¿cuál es la esencia de Asturias? Pensé, seguro que hay algo que me lo dice, la naturaleza. La esencia de Asturias es la naturaleza. Tiene todo, tiene todo. Mucha gente se sorprende de que esté verde. ¿Por qué? Porque es la naturaleza la que vive allí. No deja nunca la naturaleza. Entonces, dije, ¿cómo está hecha la naturaleza? Si yo soy capaz de transformar la melodía de Carretera de Avilés en algo que se construya igual que la naturaleza, entonces estaré construyendo un verdadero paisaje sonoro asturiano. También hay una figura básica. Si avanzamos en esa figura básica y la expandimos, vamos a ir viendo que eso se va transformando con el mismo símbolo, seguimos, se va transformando en una imagen que al final es un copo de nieve. Entonces digo, si yo tomo la melodía asturiana y con las partes microscópicas de esa melodía las mezclo, como en este ejemplo que hemos puesto aquí, entonces, como es algo que yo he tomado de la propia naturaleza, de la esencia asturiana, que es el sentir del pueblo, porque el pueblo cuando compone sus músicas populares, no es que sean ignorantes, como muchas veces se cree. Eso de la música popular es... No. La única diferencia que hay entre las grandes obras populares y las grandes obras sinfónicas es el recorrido. Porque claro, cuando el pueblo compone, no tiene esas grandes partituras para poderlo reflejar. Entonces recurre a la memoria. Pero bueno, esto es un tema que a lo mejor en otro momento podemos hablar. El caso es que lo que hice fue aplicar que la propia danza, la propia canción asturiana me dijera cómo tenía que hacer esa forma de paisaje, y cómo tenía que vestir a la llana o desnudarla, según en qué momento, cómo tenía que hacer que los trasgos saltaran por allá o por acá, y cómo hacer que lloviera con el nubero. Entonces eso es lo que trabajé, tomando partes de esa melodía y transformándolas en los tres personajes.
llanes son peligrosos. Guarden a Yarde de Foro y pueden a Boate o en Bailete. En llanes también había veces que secuestraban a los recién nacidos, marchaban con ellos y acababan convertidos en caminos. Tríptico, como hemos visto, de la Xana, cuyo personaje representativo es la Xana, en la que se utiliza la melodía de Carretera de Avilés, más al desnudo y más habréis percibido en algunos momentos la melodía más clara y en otros momentos como que se va difuminando, ¿no? Bueno. El antecedente del tema A aparecería como material temático por ampliación al comienzo de la canción en varios momentos, presentando el personaje a través del cello y los violines, como hemos visto. Y según avanza la pieza va apareciendo por primera vez el tema al completo como el leitmotiv de la Xana en los violines. Y seguidamente presenta una variación que se va difuminando, en la que va difuminando el tema ascendentemente, haciendo desaparecer al personaje, que aparecerá de nuevo unos compases más adelante, una octava más grave. Es
más grave, repitiéndose después en el cello y la viola. Para mí, a mi modo de ver y mi opinión, esta forma de representar los graves y la aparición y desaparición del tema vendría a reflejar de un modo simbólico cómo la sana en su ambiente natural se hunde en la fuente o en el arroyo y cómo va apareciendo puntualmente según sugiere la mitología asturiana. O posteriormente tendríamos el tema B o cara oscura, digamos, del personaje, como cara más oscura, que primeramente se presenta en los violines de manera desenfadada y después en el cello y el contrabajo, representando en este caso, a mi modo de ver, el arrastre de la víctima cautivada por la belleza de la escena al fondo de la fuente. Esa es mi lectura, como hemos hablado. Puede haber otras. Otro músico teórico puede hacer su propio análisis y sugerirnos otro punto de vista diferente, pero bueno, el mío al fin y al cabo es este. Vale. Desde un punto de vista ya de los símbolos a nivel descriptivo, como signos musicales, a nivel icónico, de representar los elementos naturales, yo he visto como varios ejemplos, aunque voy a comentar un par de ellos. Uno de ellos sería el cómo representar el sonido del viento. Y a mi modo de ver, pues este sonido es representado a través de los violines segundos en valores largos, haciendo dobles notas con trémolo, que es una técnica de interpretación a distancia de tritono, creando cierta disonancia, creando un intervalo ciertamente disonante que aporta cierto carácter mistérico a lo que es el tema y a modo de reflejar a la sana. Otro ejemplo podría ser el movimiento del agua, de la fuente. En este caso yo lo veo a través de los violines primeros y las violas en valor de corcheas de distancia segunda verticalmente y horizontalmente por movimiento contrario. Es un poco técnico, pero es como yo lo veo. Y el sonido de las gotas de agua, que es lo que comenté un poco al comienzo, que en este caso es un elemento semiótico bastante interesante, incluso más que los otros si cabe, ya que en el caso de la sana, yo lo veo como las gotas de agua que caen de la fuente o del rocío de la mañana cayendo en el arroyo o en la fuente a través de los pichicatos en estos instrumentos de cuerda. Sin embargo, como vamos a ver en el tema siguiente, que es el del nuberu, estos pichicatos, este sonido de las gotas, yo lo interpreto más como gotas de lluvia. Es decir, serían técnicas similares a nivel interpretativo, pero lecturas diferentes según a qué personaje mitológico nos refiramos, ¿vale?
a tierra de la nube, que todos también cae de la nube, pero lleva el poder y queda pequeñín. Pero si lo ayudes, él contesta que si algún día vas a Egipto, pregunta por Juan Cabrito. Nubero que es pariente de Juan de la Borrina, el ser de la nieva. Esta segunda pieza del tríptico, cuyo personaje protagonista es el Nubero, partiendo de esta técnica de la autogeneración motívica que nos ha explicado Juan Carlos antes, lo que hace es tomar el tema B de la canción de la Sana, es decir, esta segunda parte de Carretera de Avilés, para componer el leitmotiv del Nubero. Como podemos ver en la imagen, el tema del Nubero pues guarda un paralelismo con el tema B de la Sana, como hemos comentado. Sin embargo, esconde la melodía de Carretera de Avilés un poco más. Ya no se percibe de la misma manera que en el tema de la Sana, está un poco más escondida, mostrando un tema nuevo que se vale de recursos como la segunda aumentada, el tritono, etc., para dar este carácter misterioso del personaje. Luego, el uso de calderones y silencios, a mi modo de ver, pues trata de reflejar un poco también el carácter pesado del personaje y del acercamiento lento del nubarrón, ¿no?, para luego darnos el chaparrón de agua. Además, son interesantes a nivel icónico, como formas de imitar los elementos naturales, algunos que ya hemos comentado, como el sonido del viento
y el de las gotas de agua, pero hay un elemento más interesante que es el de los truenos. Es un elemento muy característico de este ser mitológico. En el caso del espectáculo fue grabado digitalmente. Sin embargo, en la partitura original, que me corrija Juan Carlos si no, se escribió con grafía contemporánea, indicando que este sonido del trueno debía ser interpretado golpeando la tapa de los instrumentos con el puño. Sí, era mi parte juvenil, compositivamente hablando, y entonces me vine arriba y obligaba a hacer una serie de cosas muy contemporáneas, muy vanguardistas, muy tales, y me cargué un contrabajo. Entonces en el concierto, evidentemente, sustituimos esa parte por la parte un poco más figurativa, grabada con sonidos naturales. Pero existe por ahí un disco en el que esta parte que rompió el contrabajo está grabado con efectos, digamos, efectos de vanguardia pura y dura, vanguardia en la que los sonidos son indeterminados y están dejados a la improvisación del intérprete. Es decir, ahí el director marca unas pautas muy generales y los sonidos que surgen un poco de forma aleatoria. Entonces eso en esta grabación está obviado por esa parte de los truenos grabados y compositivamente pues no aparece. ¿Están ustedes viendo? ¿Han visto algo de la Shana? ¿La han visto por ahí, de la Shana o al nuevo? Porque esa es la pregunta. O sea, si no, este señor y yo aquí no tenemos nada que hacer.
parte del tríptico pues tendríamos esta danza de los trasgos, que es lo que acabamos de escuchar. En el caso de Nuberu partiría más del tema B, el leitmotiv de los trasgos, parte más del tema A, ¿vale? Aunque también encontramos ciertos momentos en que se ven relaciones, sobre todo en el tema del desarrollo del tritono, con el tema B. Bueno, según la mitología asturiana, pues como bien ha comentado este paisano en el vídeo, el trasgo es un personaje travieso, saltarín, que se mete en la casa de las personas, de los pueblos y hace de las suyas. Esconde las cosas, cambia las cosas del lugar, etc. Entonces, la forma un poco de representar de algún modo esta travesura, este también cierto carácter diabólico, ¿no?, del personaje se puede percibir a través de algunos recursos, como el uso de cromatismos descendentes, también del uso del tresillo como célula, podríamos decirlo, el tresillo con cromatismo como elemento dinamizador a lo largo de todo lo que es esta parte del tríptico. Y bueno, así a nivel general la subdivisión ternaria vendría a ser clave para definir un poco también este juego saltarín del trasgo. También pues en cierto modo nos remite un poco al aire de Muñeira, ¿no? Tiki, 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 tiki. Un poco, en resumen, este sería mi análisis sobre la parte del tríptico asturiano de Juan Carlos Casimiro, y podemos concluir que, pues bueno, dado que la obra en sí completa, Asturias Sinfonía Natural, es bastante amplia, lo que yo he hecho es un pequeño análisis de una parte de la obra, pero es que hacer un análisis completo daría incluso, yo creo, para hacer una tesis doctoral, incluso pudiendo, además de los elementos icónicos que yo he tratado de definir, añadir nuevos elementos icónicos, nuevos discursos, nuevas lecturas, y daría para debatir bastante y de forma, yo creo que bastante interesante. Vamos ahora a poner un vídeo de un hombre argentino dando su opinión sobre lo que es Asturias Sinfonía Natural, porque bueno, creemos que es importante ya no solo que escuchéis nos escuchéis a Juan Carlos y a mí, que hemos hecho pues un poco yo el análisis y Juan Carlos esta gran obra, pero es importante que se escuche la opinión y el testimonio de los oyentes de Asturias Sinfonía Natural. Mi nombre es Osvaldo Guisisto, descendiente de españoles y de alemanes. Realmente, desde pequeño me gustó la música clásica, me fui inculcado por mis padres y mis tíos. También en la escuela, siempre me destaqué porque me gustaba. Hoy tengo un programa en Twitter que se dedica a eso, que se llama Los Clásicos. Escuché Asturias Sinfonía Natural de Juan Carlos Casimiro y me sentí maravillado. ¿Por qué? Porque conozco Asturias, he recorrido sus senderos romanos, conozco su mar, conozco sus valles mineros. Realmente una tierra maravillosa, plasmada en una obra excepcional, con una mezcla sinfónica y folclórica a través de sus gaitas. Realmente me sentí nuevamente en Asturias, sentí el olor de su mar y el olor de sus valles. Realmente, con Sinfonía Asturias Natural, se escucha Asturias y se ve Asturias. Una obra digna de Asturias que tiene que llenar el orgullo de todos los españoles y especialmente de los asturianos. Asturias es la tierra de la bayuna, de la abundancia, de la mar brava y el verde, de la fartura y el buen comer, de la generosidad y la buena gente. Asturias es rica de música y es rica de palabras. Asturias es la tierra de las tres lenguas, bable o asturiano, fala o gallego asturiano y castellano.
Asturias y la tierra de la libertad, que va a estar para siempre en el corazón de todos los trabajadores del mundo y de toda la gente que tenga querencia por la justicia. Dichoso del que no oye más música que la gaita, ni blusimier con tu baile que el chiringüelo y la danza, ni encarez con un sol que el sol de la Soquintana, ni piensa más que el Asturias, ni enfada más que el Sofala, pues de la patria verdadera, lo que irreplica del alma. Nada, muchas gracias. Y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o una sugerencia. Bueno, yo quería daros las gracias porque realmente ha sido un acto extraordinario y en primer lugar quiero decir, Juan Carlos, que enhorabuena, felicidades por esa vertiente creativa. La creatividad es lo que necesitamos. Yo trabajo en una facultad de educación y realmente es algo muy valioso a nivel individual, a nivel personal, pero también desde el punto de vista social, y debemos promoverla desde la temprana infancia. Tú, sin duda alguna, pues eres un gran creativo,
compositor de una talla muy alta, ¿no? Porque la creatividad efectivamente se manifiesta desde el punto de vista científico, técnico, pero también artístico. Algo es digno de llamarse creativo cuando es original y es útil. Eso en el plano científico, técnico, pero en el arte también vale lo que despierta impresiones de armonía, lo que es bello. Eso naturalmente reclama el juicio de las personas y aquí lo hemos comprobado. Se ha presentado algún testimonio, pero todos, aunque sea de una forma parcial, hemos apreciado, y otros lo conocen profundamente, como es Gonzalo, pues toda esa belleza, esa hermosura de tu obra, de manera que enhorabuena. Y en el caso de Gonzalo, pues tenemos que decir que ya le conocíamos por su gran capacidad como músico, pero queda acreditado con este estudio que ha realizado sobre tu obra como musicólogo, efectivamente, que es lo que figura en el programa y que yo antes no dije, porque me refería a Gonzalo como director, que lo es también en nuestra banda de gaitas, el centro. Pero yo te animaría, Gonzalo, para dar continuidad a estos estudios tuyos, a que hagas esa tesis doctoral sobre la obra de Casimiro. De manera que, bueno, ahí tienes ya una base significativa y se trata de seguir trabajando y sistematizando estos estudios musicológicos que has hecho. De manera que enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, Valentín, por tus amables palabras. Yo realmente tengo que decir que estoy muy impresionado de Gonzalo, porque es un trabajo evidentemente muy metódico. A mí me ha sorprendido, tengo que decir que ha encontrado cosas que estaban en mi subconsciente y que yo reconozco que ha ampliado incluso hasta la propia visión de mi obra. A veces esto puede ocurrir. Es decir, hay veces que las impresiones que uno tiene las está plasmando. Esto, como dicen muchas veces los escritores, el personaje no quería ir por aquí, me decía que teníamos que ir por allá, pero incluso va en contra de su propio interés a la hora de escribir la novela o el libro, ¿no? Y a mí me ha pasado un poco parecido. Es decir, viendo los análisis tan exhaustivos que ha hecho Gonzalo, he podido rememorar la composición de la obra y ampliarla con conceptos muchísimo más sistemáticos que lo que puede ser consciente cuando estás en ese fragor de la batalla, ¿no?, compositiva. O sea que muchas gracias por ese gran trabajo. Gracias a ti, Juan Carlos, por tan importante labor en la composición y en la docencia. Y pues bueno, vamos a hacer alguna pregunta a ver si aportamos nuestra opinión. Yo, después de haber escuchado esta obra y de haberla analizado, y hemos estado debatiendo sobre el tema, Juan Carlos y yo, antes, sobre qué es la música asturiana, ¿no? O sea, ¿a qué podríamos denominar música asturiana? Después de escuchar esta obra, ¿vosotros qué diríais? ¿Cómo definiríais la música asturiana? ¿Alguien? Bueno, a ver, yo, mi punto de vista, ¿vale? Y luego me doy vuestra opinión, si queréis. Para mí, música asturiana, ya sea música asturiana como puedo decir música andaluza o música extremeña, música de donde sea, para mí música asturiana no es música que necesariamente sea compuesta en Asturias o que sea compuesta por un asturiano. Claro ejemplo es Juan Carlos, que es madrileño, y ha compuesto una obra maravillosa, magnífica, que para mí es música asturiana. Es decir, una obra, desde mi punto de vista, no es más asturiana por ser compuesta en Asturias y por un asturiano, sino por tener dentro de sí misma elementos que aluden a la cultura asturiana. Y para mí, hasta ahora, de la música que he escuchado, y es bastante, para mí la obra, y lo digo sinceramente, que más se podría a día de hoy, y desde mi conocimiento otro igual pues tiene otra opinión, pero bueno, que se podría definir más como música asturiana, por lo menos a nivel sinfónico y de gran orquesta, es Asturias Sinfonía Natural. Y
tanto por su duración, que es amplia, como por el gran número de palos que toca de la cultura asturiana. Pues ya lo hemos visto, desde la mitología hasta elementos de la naturaleza, la mina, el propio himno de Asturias llevado a una escucha muchísimo, desde mi punto de vista, más interesante. Sí es cierto que estamos acostumbrados, lo comentábamos también Juan Carlos y en un momento dado, a escucharlo con bandas de gaitas en un registro pues un poco más sencillo, más fácil de interpretar. Sin embargo, esta versión estaremos de acuerdo en que va más allá y tiene un interés, a mi modo de ver, mayor. Entonces, pues bueno, gracias Juan Carlos, gracias a todos los que habéis asistido a este acto, y pues bueno, yo creo que haremos más cositas por aquí en algún momento cuando sea oportuno, y lo he dicho, muchas gracias.